Así que inevitablemente uno se pregunte, ¿y por qué esto? Bueno, creo que la respuesta ustedes la saben, así que para qué perder más tiempo vamos al grano, ¿no? Pero evidentemente, para decirlo menos, este personaje incomoda a muchos. Y cuando una persona es incómoda, no se habla de ella, ¿no? Trae malos recuerdos. Así que bueno, contamos con una obra que es Las Memorias que él escribió. Yo las leí siendo muy joven, porque en contraste con lo que acabo de decir, yo nací en 1944. Era chico, entraba en mi adolescencia, cuando empezaron a ocurrir estas cosas de las que vamos a hablar. Y en el año 56, cuando Hungría se levantó contra la tiranía comunista, bueno, yo tenía 12 años y se vivió de tal manera acá en la Argentina, donde yo vivía, que tengo recuerdos muy vívidos de aquello. Un poco confuso, no recuerdo tanto los hechos como recuerdo la figura de Mindszenty. Se hablaba en mi casa, en las iglesias, era un héroe de ese momento. Es una presencia constante y viva. Lo que ocurría en Hungría, cómo se hablaba de las potencias occidentales que no hacían nada. Y luego, bueno, ese refugio de Mindszenty en la embajada de Estados Unidos, de un país protestante, ¿no? Donde estuvo 15 años y donde se fue forzado. ¿De dónde salió forzado? Bien. Me gusta empezar las cosas que escribo, que digo, a Boccia también creo, con un epígrafe, ¿no? Al comienzo. Y yo para esto puse uno de Winston Churchill, una frase de él, enero de 1945, que puede ayudarnos a entender lo que sigue, ¿no? Esto es verdad, esto no es una cita inventada. Esto dijo Churchill en enero del 45, ubíquense la época, dijo: no se llamen engaño. Todos los Balcanes, excepto Grecia, pasarán a ser bolcheviques y no puedo hacer nada, absolutamente nada, para evitarlo. Tampoco puedo hacer nada por Polonia. Les recuerdo, si hace falta, que Polonia fue la causa de la Segunda Guerra Mundial. 6 años después, el primer ministro inglés dice que no puede hacer nada por Polonia. Para situarnos también, hagamos un breve introito. El último año de la Gran Guerra llamamos a la Primera Guerra Mundial, la que se inició en 1914. En ese último año, Hungría se convirtió en el escenario de una gran agitación social. Manifestaciones, huelgas, motines de soldados, incluso ocupaciones de tierra, se sucedían vertiginosamente, todas ellas clamando a favor de la paz, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el sufragio universal, consignas que conocemos siempre, envolturas que traen adentro algo siniestro. Así ha sido. El 24 de octubre de 1918 se formó el Consejo Nacional de Hungría, nombrándose primer ministro al conde Károlyi, que era partidario de la unión personal con Austria y de la plena soberanía húngara, ¿no? Pero el 30 de octubre de 1918, una semana después, estalló la revolución en las calles
y en las fábricas, y los soldados se unieron a los comités revolucionarios formando consejos de soldados. Unas maniobras que conocemos bien, ¿no? Así había pasado en el 17, en el 15, antes también en Rusia. El mismo día de la revolución fue asesinado en Budapest el conde Iván, que es Esteban, en realidad, no Iván, István Tisza, hombre fuerte y político, prominente, de estirpe conservadora, que había gobernado Hungría durante décadas. El 16 de noviembre se proclamó la República de Hungría, que trataría, bajo la elección de Károlyi, de establecer un régimen democrático. Esos regímenes, todas las cosas que uno lleva en la mano a la cartuchera, ¿no? Bueno, democrático liberal. Pero la crisis política y económica se iba agravando, emergiendo como fuerza política incluso violenta el Partido Comunista, que, otra cosa que no es sorpresa, unido a los socialdemócratas, proclamaron en marzo de 1919 la República Soviética de Hungría, con el comunista Béla Kun al frente. Y el país se precipitó rápidamente en el caos. La contrarrevolución no se hizo esperar y el 1 de agosto de 1919 Béla Kun se escapó a Viena. Así que duró muy poco, 2 meses, ¿no? Esta aventura. Vale poner acá una nota al pie, porque Béla Kun fue detenido, comunista, ¿no? Él en junio de 1937, o sea, unos años después de esto, acusado de trotskismo, desviacionismo y traición en sus actividades en la internacional, ¿no? En el Comintern. Y murió durante las purgas del Partido Comunista Soviético en noviembre de 1939, después de pasar 29 meses preso en la prisión de Lefortovo y en Butyrka, ¿no? En esta última se lo mató. Había sido brutalmente torturado para que confesase crímenes de espionaje y conspiración con partidarios de Trotsky, y finalmente se volvió loco por las torturas. Su familia fue también detenida unos meses después de todo esto. Así paga el comunismo, ¿no? Esto también, las purgas famosas, ¿no? Hemos visto tanto. Entonces, Béla Kun se escapó a Viena en el 19 y se hizo cargo del gobierno el almirante Miklos Horthy, a quien los aliados le impusieron, los aliados que habían peleado contra Alemania, le impusieron la firma del Tratado del Trianón en junio de 1920, infligiendo, cosa que también han sabido hacer en cada guerra, infligiendo una humillación a Hungría que explica mucho, si no todo, lo que iba a padecer en adelante en Hungría. Como muestra, debe recordarse que la superficie de Hungría, a raíz de este tratado, quedó reducida al 32% de sus antiguos territorios. 2/3 partes de Hungría desaparecieron por esta historia de la nacionalidad. Bueno. Horthy pudo mantener su gobierno prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Hungría fue aliada de Alemania e Italia en la Segunda Guerra. Bueno, menos de 30 años antes del final de la Gran Guerra, con más precisión, el 29 de marzo de 1892, había venido al mundo en Mindszenty, condado de Vas, Hungría, por supuesto, József Mindszenty, quien al terminar el bachillerato ingresó en el seminario
de Szombathely. Si hay algún húngaro en la sala, espero que no, pero si lo hubiera, disculpen el húngaro que voy a utilizar esta tarde, atrevido lo mío, porque no tengo idea de hablar húngaro. Y los nombres de los húngaros son imposibles. Bueno, una ciudad, esta Szombathely, en el oeste del país, muy cerca de la frontera con Austria, capital del condado de Vas. Allí, en sus propias palabras, la de Mindszenty, se sintió a sus anchas. Y el 12 de junio, bueno, ahí ingresó, ¿no?, en el seminario, en su materia, y según el mismo día se sintió a sus anchas, ¿no? Y el 12 de junio de 1915, cuando contaba 23 años, fue ordenado sacerdote. Mediando la Primera Guerra Mundial, por esa época, fue designado vicario en Felsopati, siempre en el condado de Vas. Y un año y medio después lo llamaron del Instituto Estatal de Segunda Enseñanza de Zalaegerszeg, una ciudad al oeste de Hungría, situada cerca de las fronteras de Austria, Eslovenia y Croacia, para el puesto de profesor de religión. Allí, Mindszenty asistirá al final de la guerra, el derrumbe del imperio austrohúngaro, la instalación en Hungría del breve y catastrófico gobierno de Károlyi, un típico socialdemócrata, un progre, diríamos hoy, ¿no?, de esos que jamás tienen enemigos a la izquierda, ¿no? Sí a la derecha, pero a la izquierda nunca. Y el cabo revolucionario que entronizó en marzo de 1919 el régimen comunista, por ser breve, de Béla Kun, ¿no?, que acabo de mencionar. Durante la etapa de Károlyi, el padre Mindszenty incursionará en la política incluso, asumiendo en sus palabras, a ruego de mis amistades y numerosos sacerdotes, la jefatura en nuestra región del nuevo Partido Cristiano, así se llama, el Partido Cristiano. Fue entonces que conoció la cárcel por primera vez. Pero no me voy a detener en esto, porque esa primera vez que fue a la cárcel tiene algunos ribetes, para mí, chaplinescos, diríamos, ¿no? Son unas cosas, idas y venidas, gente que se choca en los pasillos, ¿no? En fin. Pero fue la primera vez que fue a la cárcel. Designado un poco después párroco en Zalaegerszeg, después de la dictadura del proletariado, en 1919, ¿no?, de Béla Kun, mantuvo durante casi 20 años una vida tanto pastoral cuanto pública, muy activa, que le dio renombre y en cuyos detalles, algunos muy interesantes, no puedo detenerme, ¿no? Lo cierto es que Roma se fijó en él y el 4 de marzo de 1944, faltaban 14 días para que naciera yo, Pío XII lo nombró obispo diocesano de Veszprém, una ciudad de Hungría situada en el oeste del país, cerca del lago Balatón, a una distancia de unos 110 kilómetros de Budapest. Cuando Mindszenty se hizo cargo, Alemania había ya ocupado Hungría, gobernada entonces por el partido de la Cruz Flechada, o movimiento hungarista, o movimiento político húngaro pro-alemán, liderado por Ferenc Szálasi, que gobernó Hungría durante los meses finales de la Segunda Guerra. Hacia octubre de 1944, el Ejército Rojo avanzaba incontenible hacia Budapest, lo que permitía suponer que toda Hungría ardería al enfrentarse con los ejércitos alemanes. Mindszenty redactó entonces un memorándum que firmaron con él otros 4 obispos, dirigido al subsecretario del presidente del Consejo de Ministros, en el que se señalaban con dramatismo
pero también con realismo, la enorme tragedia que iba a desencadenarse sobre los húngaros. La reacción del gobierno todavía de los cruces de flecha fue instantánea. El 27 de noviembre Mindszenty fue detenido y llevado a la cárcel judicial, junto con 3 sacerdotes y más de 20 seminaristas. 9 de estos fueron ordenados por Mindszenty en la prisión el 7 de diciembre de ese año. Y en el curso de los días los presos fueron llevados de unos lugares a otros, siempre bajo la amenaza de la llegada de los rusos. Hacia fin de año se los confinó en otra ciudad, en Sopron, al oeste de Hungría, en la frontera con Austria, a 60 kilómetros de Viena estaba Sopron, y a 220 kilómetros de Budapest. Y en la noche de Pascua, el Ejército Rojo entró en esa ciudad, Sopron, de la que habían huido rumbo hacia Austria los restos de los cruces de flecha y otros húngaros cercanos al gobierno pro-alemán, que lo habían arrestado a Mindszenty, ¿no? Unos días. En medio de los saqueos, violaciones, asesinatos y otras atrocidades que se produjeron, Mindszenty, sus sacerdotes y otros más lograron dejar Sopron en un tren formado con vagones de ganado, con el que llegaron a la Papa, en la diócesis de Veszprém, esta ciudad, y de allí a la ciudad capital de su obispado, en Veszprém. La única alegría se la dispensó allí el recuento con su madre, en un marco de desolación y de terror que todo el tiempo los acosaba. El 8 de septiembre de 1945, Monseñor Gross, presidente de la conferencia episcopal, comunicó a Mindszenty que el Papa Pío XII deseaba designarlo arzobispo de Esztergom, lo que equivalía a convertirse en titular de la sede primada de Hungría. Después de 2 días de cavilaciones, interesante de leer las memorias, ¿no? Las dudas que tenía ante esta decisión y el motivo de esas dudas, aceptó. Después de 2 días, aceptó, y la noticia ha sido pública el 15 de septiembre. Haciéndose cargo del arzobispado Mindszenty el 7 de octubre. Acá voy a hacer una digresión. Llegado a este punto, tenemos Mindszenty, arzobispo, cardenal primado de Hungría, por un lado, y por otro lado los rusos ocupando toda Hungría, salvajemente. Y hacer una digresión sobre la Unión Soviética y el comunismo, para poder ubicarnos en la época. Rusia, que para entonces era la Unión Soviética, desde el triunfo de su revolución, había pasado ahora, con la victoria de los aliados de Alemania y los países del eje, ¿no? Aliados de Alemania, había pasado a la categoría de gran potencia, con derecho a sentarse a diseñar la paz mundial en pie de igualdad con los otros grandes, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y en mucha menor medida Francia, ¿no? Que llegó un poco más tarde a esto. No estábamos en buenas manos, por cierto, ¿no? La paz mundial no quedaba en buenas manos, pero así fue la cosa. Sin embargo, Rusia o la Unión Soviética tenía apenas influencia, poca influencia, en los asuntos domésticos de sus vecinos occidentales, más allá de su aplastante presencia militar. En gran parte de la región,
los comunistas habían permanecido excluidos de la vida pública y la actividad política legal durante la mayor parte del último cuarto de siglo. Incluso donde los partidos comunistas estaban legalizados, su identificación con Rusia y las tácticas rígidas y sectarias impuestas por Moscú durante casi todo el periodo posterior a 1927 los había reducido a estos partidos occidentales a la insignificancia y a una cierta marginalidad política en la Europa del Este, digamos. La Unión Soviética había contribuido además a su debilidad, a la debilidad de estos partidos, a través del encarcelamiento y la purga de muchos de los comunistas polacos, húngaros, yugoslavos y de otros países que se habían refugiado en Moscú. Acuérdense de Bracum, ¿no? Cómo terminó. Así pues, cuando Matías Rákosi, el jefe del Partido Comunista Húngaro, fue devuelto de Moscú a Budapest en febrero de 1945, pudo contar apenas tan solo con el apoyo de unos 4.000 comunistas en Hungría. Bueno, actuando conforme a su característica cautela y todavía manteniendo, en todo caso, las relaciones con las potencias occidentales, Stalin siguió una táctica ya conocida desde la década de 1930, la época de los grandes procesos de Moscú, ¿no? A través de los frentes populares y la práctica comunista durante la Guerra Civil Española, ¿no? Que eso fue una gran lección, ¿no? Que los comunistas recibieron política y que aprendieron bien. Que consistía esa táctica en favorecer la formación de gobierno de frente, los frentes populares, ¿no? Nunca llamados comunistas, ¿no? Es decir, pero eran coaliciones de comunistas con otros partidos, socialistas, antifascistas, ¿no? Si eras antifascista podrías entrar, ¿no?, en esa coalición. Y al mismo tiempo excluían y castigaban al antiguo régimen y a sus partidarios, pero se mostraban cautos y democráticos, más bien reformistas que revolucionarios. Hacia el final de la guerra, o al muy poco tiempo, todos los países de Europa del Este tenían este tipo de gobierno de coalición. El terror de la guerra en sí, no terminó para los países del Este con la rendición alemana. Con la llegada del Ejército Rojo, los comisarios políticos y los servicios especiales, se inició lo que llamaron la depuración. En particular en los países que habían enviado tropas al frente contra la Unión Soviética. Hungría entre ellos. Hungría, aliada de Alemania, había enviado tropas a combatir contra los rusos. Con lo que decenas de miles de hombres, mujeres y niños fueron al Gulag soviético. Niños desde 13 años hasta ancianos de 80. En Hungría, aproximadamente tenía 9 millones de habitantes, fueron deportadas 600.000 personas, sin tener en cuenta las muertes ocurridas en el camino. Así que fueron más, porque en el camino a los Gulag, camino que hicieron caminando. En fin, 200.000 de estos jamás regresaron a Hungría. En los países del Este las cosas comenzaron a cambiar, por otra parte,
un poco después, a partir del conflicto de Rusia o la Unión Soviética con Tito, con Josip Broz, el yugoslavo. Esa experiencia yugoslava de un régimen comunista, no comunista, sí, pero no subordinado a Moscú, no encajaba en los planes de Moscú. Por eso los países que quedaron detrás de la cortina de hierro que la Unión Soviética hizo descender sobre Europa, partiéndola prácticamente por la mitad, quedaron simultáneamente convertidos en satélites de Rusia, o tal vez había que decir con más propiedad satélites del Comintern o de la Internacional Comunista. Pero por eso fue que a partir sobre todo de 1948 los países del bloque del Este conocieron transformaciones. Absorción de los partidos socialistas por los partidos comunistas y la formación de un sistema de partido único. Centralización total de la gestión económica. Industrialización acelerada y podría decirse disparatada en muchos casos, según el modelo de los planes quinquenales estalinistas, que algún conocimiento de lo que fue el horror de eso. Comienzo de colectivización agrícola, intensificación de la persecución a la iglesia, terror masivo. El objetivo principal del aparato de seguridad fue aterrorizar y poner bajo su dominio, bajo el dominio del terror, al conjunto de la sociedad, para facilitar y asegurar por todos los medios el monopolio del poder comunista, el papel dirigente del partido, según el modelo de la Unión Soviética. La táctica empleada, vuelvo a decir, fue de manera especial el uso o empleo sistemático del terror. El terror omnipresente sembró e inyectó, inoculó el miedo, incluso entre las capas dirigentes comunistas, lo que era necesario para conseguir una obediencia absoluta y una sumisión total a las órdenes del partido y a las necesidades del campo de la paz. El campo de la paz era la paz soviética, ¿no? Definida por los altos cargos soviéticos. Los campos de concentración, los gulags, ya los mencioné, se instalaron en la Europa central, no solo en Rusia, también en Europa central y del sureste, los años 1949-1950. Nadie los conoce. Todos conocen Auschwitz, Treblinka, de estos no se habla. Dentro de este esquema terrible, la Iglesia representaba para el poder comunista el gran asunto que había que resolver en el proceso de aniquilación o control de los organismos de la sociedad civil. En Hungría, el enfrentamiento violento entre la Iglesia Católica y el poder comenzó en el verano de 1948 con la nacionalización, entre comillas, ¿no? Estatización sería mejor decir, pero ellos la llamaban nacionalización, de las escuelas confesionales, que eran muy numerosas. En julio, 5 sacerdotes habían sido condenados y otros le siguieron en otoño. El primado de Hungría, Vincenti, fue detenido en pleno tiempo navideño, el 26 de diciembre de 1948, y condenado a cadena perpetua el 5 de febrero de 1949. Se consideró probado que el cardenal Vincenti, asistido por sus cómplices, había fomentado una conspiración, estoy leyendo parte de la sentencia,
una conspiración contra la República, acompañada de espionaje, etcétera, etcétera, pone el juez en la sentencia, en provecho de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Acá hay una anécdota llamada la cápsula de zinc, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo para... Todo eso ustedes, si leen las memorias, algunos las habrán leído allá, se pueden recordar. Hay detalles sobre el arresto, las traiciones, las miserias, ¿no? Que se vivía este hombre en las memorias. Un año más tarde, el poder ocupó la mayor parte de los conventos y expulsó de ellos a la mayoría de los 12.000 religiosos y religiosas. En junio de 1951, el decano del episcopado, el colaborador íntimo de Mindszenty, Monseñor Gross, que ya cité antes, que le había anunciado el deseo de Pío XII de hacerlo primado, era él mismo arzobispo de Caloxia, fue también arrestado y encarcelado. Casi paralelamente, el poder se esforzó en organizar en el seno de la Iglesia, esto tampoco nunca falta, una disidencia dispuesta a colaborar con el Estado, que en Hungría fueron conocidos como los sacerdotes pro paz, y que otro nombre, ¿no? Sacerdotes por la paz, curas villeros, qué sé yo, hay tanto por la paz. Desde la condena, de su condena a prisión perpetua, lo habían condenado a la muerte, pero pasó algo ahí, no quiero irme en detalle, cambiaron por perpetua. Desde la condena, Mindszenty estuvo preso en un lugar que se conocía en Hungría desde antiguo por el nombre de la calle, Andrássy número 60. La calle Andrássy número 60. Y la sola mención de esto inspiraba miedo y angustia desde antes, ¿no? Venía con esa fama, para ser justos, antes del comunismo. Allí fue golpeado brutalmente, interrogado con cinismo, despojado de sus vestiduras. ¿A qué recuerda todo esto, no? Es una secuencia de cosas al Vía Crucis, ¿no? Luego siguió la prisión de la calle Marcó durante el juicio, la cárcel general y hospital penitenciario en Kobanja, después de la sentencia, desde el 8 de febrero hasta el 27 de septiembre de 1949. Después la prisión de la calle Conti, que esa prisión de la calle Conti se la tenía como el lugar al que iban los presos que los carceleros, que el gobierno quería que muriesen de muerte natural. Nosotros los mandaba a la calle Conti. He evitado deliberadamente algunos detalles truculentos, ¿no? Que no sé mucho de acá. Ustedes imaginen. De nuevo, de Conti a la calle Marcós. De ahí otra vez el hospital penitenciario. Luego a un lugar impronunciable, Puszpokszentlászló, cerca de Pécs, eso es más fácil, en el sudoeste de Hungría, una de las 5 ciudades más grandes de Hungría. Y de allí pasó al castillo Almásy, en Gyula, en el condado de Békés, que es al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumania, que era la sede de la policía secreta, donde se intentó persuadirlo que era un invitado, ¿no? Eso, pero usted acá está invitado, bueno, quiere irme, no. Bueno, para poner humor, así era. Hasta que el 24 de octubre de 1956 estalló en Hungría la revolución. Y 7 años de cautiverio habían pasado.
El 30 de octubre, el gobierno de Imre Nagy, yo me acuerdo de ese personaje, ¿no?, libera a Mindszenty. Pero el 3 de noviembre, cuando el ejército soviético avanzaba sobre Budapest, Mindszenty dejó el parlamento donde estaba, salió a la calle, el parlamento húngaro, ¿no?, salió a la calle y preguntó a los que lo acompañaron cuál era la embajada más próxima. Le dijeron que era la de Estados Unidos, a donde se dirigió y fue recibido por el ministro Edward Thompson. Sería su casa durante 15 años. Bien, me ha tomado, descontando la presentación generosa de Boccia, 38 minutos sintetizar, no puedo más mío decir la vida de Mindszenty, ¿no?, pero lo que pasó Mindszenty en estos años y en Hungría, porque no hay otro modo. Y lo que es muy omitido son detalles, las torturas que sufrió, ¿no?, las pérdidas transitorias que tuvo de su razón por las torturas y los encierros. Hay relatos en su memoria de él tremendos, ¿no?, de cómo llegó a perder nociones de tiempo y espacio, donde el periodo que él no puede recordar cuánto duraron. Torturas, además de las físicas, psicológicas, bueno, las vejaciones, humillaciones constantes, los relatos de cómo celebraba misa cuando podía, qué pasaba cuando lo descubrían, qué pasaba cuando lo descubrían rezando. Está prohibido rezar. Recuerde, decía, está prohibido rezar. Bueno, por eso remito a las memorias, que podrán decir, pues es una visión unilateral. Bueno, hay que leerlas, hay que leerlas. Acá comienza una etapa nueva bajo el signo de una palabra nueva. Voy a tratar de apurar, pero es la parte quizá más difícil de explicar y donde más me quiero cuidar de usar las palabras precisas y no decir nada que no pueda ser probado. Empieza un proceso que conocemos, lo conoce la historia, como la Ostpolitik. Hace poco hemos visto al arzobispo de Managua, el cardenal Brenes, arrodillado en una calle de Managua, con los brazos levantados. Un grupo de lo que parece ser policía, que sé yo, se burlan de él y lo apuntan, ¿no? Hace poco hemos visto esto. Los que hemos querido verlo y nos enteramos, porque en realidad es una foto apenas un día, ¿no? Si hubiera sido un judío, no digo nada de los judíos, si hubiera sido un judío golpeado en Berlín, hasta el día de hoy, después de 2 años, seguirá hablando de él, ¿no? Pero digo esto porque así son las cosas, ¿no? Si hace poco pasó esto, imaginen con Mindszenty, ¿no?, después de décadas. La Ostpolitik se inventó cuando así eran las cosas con el comunismo en Europa y en el mundo. El inventor, creo que podemos admitir, fue un alemán siniestro llamado Willy Brandt. Creo que incluso hoy le inventó la palabra. Es una política del oeste hacia el este, eso es lo que quería significar. Una política de buena vecindad. Ya que es inevitable el comunismo, tratemos de negociar. Negociemos, hermanos. Buena vecindad. Y Roma
Roma apareció comprometida casi simultáneamente, muy pronto, con una política de buena vecindad y coexistencia. Dos analistas dicen que el objetivo era prolongar la vida cristiana y, si es posible, dejar otra semilla de supervivencia en espacios hostiles. Ya el lenguaje produce un poco de fastidio, ¿no? Estoy citando, ¿no? Como espacios hostiles. Era evidentemente muy poco. Esta política de esta Roma tuvo un artífice de esta delicada operación de diálogo y silencio, prudente silencio, cauteloso silencio. Lo que pasaba de estar a continuidad de guerra con los cristianos y católicos se llamaba la Iglesia del Silencio, término que ha desaparecido. Ahora el silencio debía ser del oeste, ¿no? Para no irritar inútilmente a los que están del otro lado. Bueno, el artífice que predicaba ese cauteloso silencio ante los enemigos del catolicismo se llamaba Agostino Casaroli, nacido en 1914 y que se lo llevó, tal vez Dios, en 1998. Como dice un autor entretenido, historiador de estas épocas, un Kissinger morado. Un Kissinger morado. Fue nombrado obispo por Pablo VI y inició sus funciones bajo el pontificado anterior de Juan XXIII, ¿no? Logró presidir la conferencia de Helsinki, que inauguró la relajación de Occidente con el Pacto de Varsovia. Y su acción, la de Casaroli, se empezó a sentir muy viajero él, en Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Yugoslavia, Hungría, todas ellas bajo el control de Moscú. Tengan en cuenta que más tarde, esto lo recordamos, Casaroli sería el secretario de Estado de Juan Pablo II. Pero casualmente lo fue solamente hasta el colapso soviético. Ahí se terminó, cuando renunció. El apoyo del Vaticano se había redirigido abiertamente, eso sí, al movimiento Solidaridad de Walesa en Polonia, ¿no? Bueno, como esto lo hemos vivido, no me detengo en detalle, pero yo que estoy leyendo mucho de esto últimamente, realmente pienso que no sabía nada. El hecho es que la voz política del Vaticano, que iba en paralelo con la de la Alemania federal, ¿no?, bajo el gobierno de Willy Brandt, respondió a un estado de cosas, ¿no? Es un estado de cosas que hay que tenerlo en cuenta. Yo no quiero excederme las críticas, ¿no? Hay que pensar que el Papa no podía nombrar obispos en la mayoría de los países comunistas. O sea que los católicos de Hungría, de Polonia menos, pero también de Yugoslavia, ni hablar, así, no tenían sacerdotes. No había obispos para consagrarlos. Era una iglesia prisionera, aunque no, y si muchos iban a los a las prisiones, no se puede hacer propaganda religiosa, así que, pero una situación para la Iglesia Católica era que creo que estamos todos, estamos entonces, queremos seguir estando en la Iglesia,
para la Iglesia era una situación realmente difícil. Casalori, según una frase de él, busca salvar lo rescatable. Decía, no vamos a abandonar las raíces, decía él, pero hay que hacer, otra frase de él, acuerdos prácticos con una fuerza que los niega moralmente, porque él reconocía que eran valores antropológicos completamente opuestos. Así que logró que se obtuviera alguna autorización discrecional de los regímenes comunistas para que el Vaticano nombrase obispos apropiados en las diócesis que se le permitían, no en todas. Roma pretendía de alguna manera compensar su impotencia con estos nombramientos. Había que hablar de los greco-católicos ucranianos, por ejemplo, no los expatriados, pero bueno, me saldría el tema de hoy Mindszenty, pero hay que entender este contexto, que va a terminar con lo que Boccia anticipó, ¿no? Pablo VI, para facilitar estos acuerdos, y especialmente de Casalori con Hungría, depuso al cardenal Primado Mindszenty, que se había, como dije, refugiado en la embajada americana en 1956. Bueno, y a pesar de que había un disgusto importante en el Colegio de Cardenales especialmente, Pablo VI insistió con esa política. La destitución de Mindszenty cayó realmente muy mal. Una de las condiciones, bueno, acá se puede afirmar que el Vaticano, para no decir la Iglesia, el Vaticano no escuchó las palabras del catolicismo húngaro, que estaba bien representado por Mindszenty, aunque encerrado en la embajada. Y se puede afirmar que la diplomacia del Vaticano se entregó sin un básico conocimiento de la situación. Esto lo dice Mindszenty en sus memorias textualmente, a unas negociaciones que reportaron solamente ventajas para los comunistas y graves perjuicios para el catolicismo húngaro. Esto lo dice Mindszenty. El 23 de junio de 1971, el cardenal Koenig me comunicó que el canónigo Joseph Sagon de Roma me efectuaría una visita. Cuando uno llega a este breve párrafo de Mindszenty en sus memorias, dice, aún conociendo lo que va a venir, estamos fritos. Porque con estas palabras que preanuncian el comienzo de otra clase de amarguras para Mindszenty, esta vez propinadas por lo que se denomina fuego amigo, el cardenal Mindszenty comienza a transitar lo que él mismo
habría de calificar como el periodo más doloroso de su vida, después de haber vivido 15 años dentro de la embajada norteamericana en Roma, en Budapest. El 28 de septiembre, el propio Observatorio Romano comentaba mi salida de Hungría como si mi alejamiento hubiera significado la eliminación del obstáculo opuesto a las buenas relaciones entre Iglesia y Estado. Aquella representó para mí la primera experiencia amarga. Tuve luego que vivir otras. Esto dicen en sus memorias. Lo cierto es que terminó cediendo. Las negociaciones con ese canónigo Sagon que había enviado a Roma fueron durísimas. De entrada se le exigió que se olvidara de su memoria que él venía escribiendo. ¿Dónde está todo? Había que entregara a la Biblioteca del Vaticano, se negó. En primer lugar, ni por casualidad, era preferible la KGB, no es Moscú, para que dadas las circunstancias, ¿no? Que si se iban no podía hablar, bueno, una cantidad de... que fue una negociación tremenda, díganlo. Él las cuenta, él lleva nota de todo, ahí está. Pero como sabían eso, que estaba todo anotado, lo que él había vivido y ahora vivía con esta novedad, era importantísimo que esto desapareciera, que nunca fuera publicado. Pero Estados Unidos empezó también a presionar más comprensiblemente los Estados Unidos, ¿no? 15 años, en realidad como la acogida que tuvo, hay que leer, ¿no?, lo que él dice, cómo era atendido, ¿no? Estaba limitado, era un asilo político el que estaba, el régimen ahí se tenía muchas, saben ustedes lo que son las restricciones, ¿no? Pero él celebraba la misa, había el personal de embajada, católicos, no católicos, escuchar sus misas, en fin, hay cosas muy conmovedoras, ¿no?, aquí en el libro. Yo no por repetir, si uno de estos no termina hasta el año que viene, ¿no? Lo cierto es que dejó Estados Unidos, viajó a Roma, ahí fue recibido por Pablo VI. Hay detalles que uno lee en otra fuente y se compara con lo que dice Mindszenty en su memoria de cómo lo recibió Pablo VI, que también interesa. Y comienza a viajar mucho y a decir muchas cosas también. Con lo cual el régimen comunista empezó a hacer advertencia de que no estaba de acuerdo y reprobaba todas esas celebraciones que acompañaban al cardenal en sus giras europeas y americanas, con mucho éxito de gente que iba, yo me acuerdo de eso, algunos de ustedes seguramente también, y en especial cuando hablaba los húngaros emigrados, que eran muchísimos. Y dice Mindszenty, el Vaticano aceptó las protestas del régimen comunista húngaro, aceptó las protestas. Y el 10 de octubre de 1972 se me comunicó, cuando se cumplían 30 meses de mi exilio, que la Santa Sede había dado en el verano del año 1971 la garantía de que yo no emprendería o expresaría en el extranjero nada que pudiera desagradar al régimen comunista húngaro. Lo voy a leer de nuevo esto porque ahí atrás alguno está durmiendo. Y si no se despierta con esto, no, es mentira, pues. Es mentira. Se me comunicó, cuando se cumplían 30 meses de mi exilio, que la Santa Sede había dado
en el verano del año 1971, o sea, cuando él deja la embajada, después de terminar esa negociación, la garantía, la Santa Sede garantizó que yo no emprendería o expresaría en el extranjero nada que pudiera desagradar al régimen comunista húngaro. Esta comunicación la hizo el nuncio pontificio en Viena. Al día siguiente, 11 de octubre, como estaba previsto de tiempo atrás, el cardenal Mindszenty subió a un avión para ir a Fátima. Y él mismo relata que el Santo Padre no expresó el deseo de sometiera previamente el sermón que tenía preparado para pronunciar en Fátima. Pero, dice Mindszenty, la nunciatura de Lisboa lo censuró a mis espaldas en imprenta. Fue tachado un párrafo entero, entre el que se contaban las siguientes frases de Mindszenty en su discurso. En este declara que los apóstatas se han convertido en mansos corderos. No lo creáis. Se conoce el árbol por sus frutos. Es posible que acudan allí más personas a los templos que en algunos países occidentales, pero no es merecimiento alguno de aquellos regímenes, sino de aquellos cristianos doblegados por el peso de la cruz. ¿Qué tipo, eh? ¿Qué tipo? Bueno, terminemos. La sede primada de Hungría permaneció vacante hasta febrero de 1974, ¿no? Querían mantener alguna apariencia, ¿no? Aunque ya la decisión estaba tomada, en que el Papa nombró arzobispo de Esztergom a Monseñor László Paschai. Yo me atrevo a decir que la respuesta de Mindszenty fue contundente. Ese mismo año anunció la publicación de sus memorias, que tendrían una repercusión extraordinaria y fueron traducidas a varios idiomas. Un año después, el 6 de mayo de 1975, el cardenal arzobispo de Esztergom, Budapest y primado de Hungría murió en el exilio. Su cuerpo, me refiero a Mindszenty, ¿no? Su cuerpo recibió sepultura en Mariazell, el principal santuario mariano de Austria, Hungría y Bohemia. Está en un lugar muy bonito, los Alpes austríacos, a 870 metros de altura. Es un santuario que recibe 1 millón de peregrinos al año, lo que hace que él sea el centro mariano más popular del centro de Europa. El pueblo de Mariazell tiene unos 2.000 habitantes y está en el corazón de Austria, por lo tanto, a unos 160 kilómetros al sudoeste de Viena y muy cerca de la frontera con Hungría, ¿no? Ahí fue inhumado. A la misa de Requiem no pudo asistir ninguno de los obispos húngaros. En su testamento, Mindszenty había dispuesto que cuando textual dice, de la tierra de María y de San Esteban desapareciera la estrella roja del ateísmo de Moscú, sus restos se trasladaran a la catedral de Esztergom, comprometiendo a su secretario, al secretario Mindszenty, que esto no se hiciese hasta que el último soldado soviético haya abandonado Hungría. Esta cláusula testamentaria se pudo cumplir recién 16 años después de su muerte. El 2 de mayo de 1991, fecha en que el cardenal Paschai, acompañado por las máximas autoridades
eclesiásticas y civiles de Hungría y Austria, celebró una misa en Mariazell para luego llevar los restos incorruptos de Mindszenty por carretera hasta Budapest, que eran saludados con repique de campanas de las iglesias de los pueblos que el cortejo iba atravesando. Allí, en la catedral, descansan desde entonces los restos de este hombre que con Cristo compartió haber sido signo de contradicción. El comunismo se había terminado para Hungría el 8 de febrero de 1990. A partir de ese momento se fueron multiplicando los homenajes. Hasta el cardenal Casaroli, portando una carta del Papa Juan Pablo II, fue parte de esos homenajes, y tocó inaugurar una plaza frente al Palacio Arzobispal que lleva el nombre de Józef Mindszenty. Pero yo prefiero terminar esta exposición aquí, porque recordar ese espectáculo y otros posteriores no me hace bien. Cuando pensaba cómo cerrar esta charla, trataba de encontrar una cita que cuadrara exactamente a este hombre que llevó una vida ejemplar. Pero al mismo tiempo quería una cita que a él, a este hombre ejemplar, le hubiera complacido. Y después de mucho cavilar, me quedé con esta. Creo que le cuadra. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos unos siervos inútiles. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Gracias.